Muy bien, muy buenos días nuevamente. En esta ocasión para hablar sobre el aspecto terapéutico una vez que el paciente ya ha recibido anticoagulación y nos enfrentamos al riesgo ya sea de un sangrado o una necesidad de reversión urgente. Entonces, lo primero que quiero hacer es remontarme unos 15 años atrás, en la época de anticoagulación con antagonistas de vitamina K y cuando todavía el doble antiplaquetario se utilizaba en forma muy difusa, para hacer referencia a los estudios ACTIVE. ACTIVE-W comparó warfarina contra doble antiplaquetario y ACTIVE-A comparó doble antiplaquetario contra aspirina más placebo. Esto lo comento porque uno de los principales motivos para que el paciente no prescriba anticoagulación es precisamente el riesgo de sangrado, que ese riesgo de sangrado puede ser real o puede ser potencial. Y realmente en gran parte de los casos es un riesgo potencial. Y muchas veces es la decisión del médico, el criterio del médico, el que determina, ya sea como médico tratante o como investigador responsable de estos estudios, que el paciente sea derivado a una estrategia antiplaquetaria y no a un tratamiento anticoagulante. De manera que la aparición en el terreno clínico de los reversores, en este caso específicamente para dabigatran con idarucizumab, pues puede ser un aspecto que gire la balanza hacia la prescripción de anticoagulante, favoreciendo una prevención apropiada de un evento tromboembólico en la fibrilación auricular. También es conveniente recordar que, por ejemplo, datos del estudio RELY señalan que hasta la cuarta parte de los pacientes pueden requerir su suspensión en forma transitoria o temporal, fundamentalmente por la necesidad de una cirugía urgente, que no puede dilatarse en general más de 8 horas, de acuerdo al criterio clínico, o bien por la necesidad de un procedimiento intervencionista, muy probablemente de origen cardíaco, por ejemplo. Con esta perspectiva de la problemática y con el conocimiento del beneficio clínico neto de los anticoagulantes orales directos y en particularmente dabigatran, que ya ha sido ampliamente discutido, fundamentalmente con una reducción en el riesgo de sangrado tanto mayor, de hemorragia intracraniana o de sangrado que pone el riesgo de vida. En esta diapositiva señalado en color azul para dabigatran, 110 o en color verde para dabigatran 150, pues con toda esta evidencia y ante el conocimiento de que la posibilidad de que un sangrado requiera una reversión de carácter urgente va a ser menor comparado con el tratamiento con antagonista de vitamina K, no obstante es indispensable que el clínico cuente con una opción terapéutica en caso de que llegara a ocurrir este tipo de catástrofe. En este planteamiento, entonces, ¿cuáles son las características de un anticoagulante ideal y, en este caso, de un agente reversor ideal? Por años, solamente poseíamos la posibilidad de antagonista de vitamina K y siempre la crítica fundamental era que adolecía de muchas deficiencias. Los ACOD realmente vienen a cumplir con esta necesidad en el rango terapéutico, que son un inicio y fin de acción rápido, una dosis fija para el fármaco, que tengan un efecto farmacocinético predecible, que no tengan interacciones alimentarias, preferentemente tampoco farmacológicas, aunque sí existe para los nuevos anticoagulantes orales directos, que no tengan necesidad de monitorización e idealmente que dispusiera de un agente reversor. En ese sentido, el agente reversor ideal sería aquel que fuera selectivo, altamente selectivo, que tuviera un efecto inmediato, que produzca una reversión completa de los parámetros hemostáticos, que tenga un efecto sostenido y predecible y, muy importante, que no muestre un efecto procoagulante. Y finalmente que sea un medicamento fácil de administrar, fácil de resguardar y de emplear. En esta diapositiva, en esta tabla, muestro en forma muy sencilla, pero ejemplifica claramente aquellos estudios de coagulación rutinarios a los que podemos recurrir en caso de querer tener una medición, entre comillas, o una valoración del efecto anticoagulante, entendiendo que no hay una correlación en muchos de ellos lineal ni representa realmente una cuantificación del efecto anticoagulante, pero sí por lo menos saber si hay un efecto anticoagulante en términos cualitativos. De manera que para dabigatran podemos recurrir al TTP activado, al tiempo de trombina, fundamentalmente el diluido, pero si no se dispone de él mismo, se puede utilizar el tiempo de trombina y el tiempo de carina que no está disponible en forma clínica, digamos.
Y en caso de rivaroxaban o apixaban, podemos recurrir a la medición del tiempo de protrombina o en algunos hospitales, como ya ha sido comentado, se puede practicar la medición de actividad de factor anti-10 activado. ¿En qué situaciones o circunstancias es necesario medir o valorar el efecto anticoagulante? Aunque el listado es largo, realmente se puede resumir en 3 o 4 circunstancias, que serían fundamentalmente saber si el paciente está tomando anticoagulante o no. Sabemos la importancia que tiene la omisión de las dosis con los nuevos anticoagulantes orales por su vida media. En el caso de reversión urgente, es indispensable tener una medición o un análisis de este parámetro, como también lo es cuando hay un evento tromboembólico, y entonces tenemos que tomar la decisión sobre el empleo de trombolíticos o alguna otra medida terapéutica y requerimos saber cuál es el efecto anticoagulante. Y en el quinto punto se señala, por ejemplo, cuando existe deterioro de la función hepática o renal. Recordemos que el dabigatran, su metabolismo es fundamentalmente renal, mientras que para rivaroxaban y apixaban es fundamentalmente hepático. Entonces, esta sería una razón adicional para el ejemplo que comentaba el doctor Izaguirre, es decir, la persistencia o la importancia de las clínicas de anticoagulación, no obstante que el paciente esté tomando un anticoagulante oral de acción directa. El idarucizumab es un agente reversor de dabigatran, realmente es un anticuerpo monoclonal, es un fragmento Fab humanizado que tiene una afinidad 350 veces mayor que el dabigatran por la trombina. Forma una unión irreversible y crea una inhibición no competitiva tanto de la trombina libre como la que está unida al trombo. La concentración plasmática pico es a los 5 minutos de la administración del fármaco, tiene una vida media de 47 minutos y tiene una eliminación renal. La dosis es estándar, es independiente de la edad, del peso corporal, inclusive de la función renal. El fármaco viene en viales de 50 mililitros con 2.5 miligramos y la dosis estándar es de 5 gramos en 2 dosis que se pueden administrar ya sea en bolo intravenoso, se puede conectar el vial directamente a un Venopac para administración intravenosa o se puede extraer con una jeringa e inyectarlo en bolo directamente en la vena con un intervalo entre ambas dosis no mayor de 15 minutos. En pacientes en controles sanos y en pacientes que tienen insuficiencia renal leve y moderada se ha probado el efecto de las curvas farmacocinéticas con dabigatran. Como podemos ver en este ejemplo, se administra el dabigatran y podemos ver el incremento importante en la línea de guiones, tanto en controles sanos, añosos en verde, como pacientes con insuficiencia renal ligera moderada en azul y en rojo, y podemos ver cómo van disminuyendo los niveles plasmáticos a lo largo de las 24 horas. ¿Cuál es el efecto sobre estos controles cuando se administra idarucizumab? Lo podemos ver donde está la flecha verde, la dosis de 5 gramos, revierte prácticamente en forma inmediata los niveles de dabigatran a valores normales, analizados en este caso por el tiempo de trombina diluido, manteniéndolo en forma sostenida y constante durante las siguientes 24 horas. El estudio REVERSE es el estudio realizado con idarucizumab, donde demuestra el beneficio de su utilidad para revertir el efecto de dabigatran, tanto en pacientes con historia de sangrado, denominado grupo A, como pacientes que requieren suspensión por una cirugía o un procedimiento urgente, grupo B. Son 503 pacientes que fueron sometidos a un protocolo de medición basal de parámetros de laboratorio, fundamentalmente tiempo de trombina diluido o tiempo de carina, y luego secuencialmente varias mediciones con el objetivo primario de medir el porcentaje de reversión de los parámetros hemostáticos a las 4 horas de la administración de idarucizumab. Y posteriormente analizar varios puntos secundarios, fundamentalmente determinar a las 24 horas el parámetro hemostático, sobre todo en pacientes con sangrado o en pacientes que fueron sometidos a una cirugía, el criterio del cirujano en relación con la magnitud del sangrado cualitativamente.
Este es el cuadro demográfico de los pacientes del estudio Rivers, donde podemos ver en el extremo derecho que son pacientes con promedio de 78 años, que tienen comorbilidades importantes, que la indicación fundamental para recibir, en este caso el dabigatran, era fibrilación auricular en el 95% de los casos, destacando que la mayor parte de la población recibían 110 miligramos de dabigatran 2 veces al día, y que, como dato muy relevante, la última dosis del fármaco reportada en el extremo derecho fue de 15 horas antes de que se tomara la decisión sobre intervenir con idarucizumab. Algún porcentaje, la mayor parte de los pacientes de hecho tenían prolongados los tiempos de coagulación, no todos de ellos, puesto que algunos de ellos había transcurrido un número significativo de horas antes de la toma de la decisión de administrar el anticuerpo. Estos son los resultados, que recordemos son el porcentaje de reversión de los parámetros de coagulación a las 4 horas de administración de idarucizumab, y podemos ver cómo en ambos grupos, tanto en el grupo de sangrado como en el grupo de cirugía urgente, inclusive después de la primera administración de 2.5 miligramos del fármaco, hay un abatimiento, en este caso de los valores del tiempo de trombina diluido a valores normales, que se mantiene un efecto sostenido durante las 24 horas. En lo que respecta a la medición de dabigatran libre, del lado izquierdo de la diapositiva, podemos observar el mismo comportamiento. Los niveles de dabigatran se abaten a valores normales, aunque al final de las 12 o 24 horas se observa un ligero incremento en algún porcentaje de los pacientes, pero que no tiene un significado clínico relevante. Del lado derecho podemos ver también cómo el parámetro medido mediante el tiempo de tromboplastina parcial también se corrige con un valor de referencia de 40 segundos, entonces registrando los valores de dicho parámetro por debajo del valor de referencia. En el grupo de sangrado compuesto por 301 pacientes, podemos ver que la mayor parte de los casos correspondieron a sangrado gastrointestinal, 45% de la población presentó sangrado gastrointestinal, y en segundo lugar fue sangrado intracraneal con el 32%. El resto se dividieron en otro tipo de sangrado, pero todos ellos de alguna importancia clínica, como está señalado en la parte inferior de la tabla. Otros datos relacionados con la gravedad del sangrado es que el 88% fueron catalogados como mayor o que ponen en riesgo la vida, y otras características fueron que hubo inestabilidad hemodinámica en el 38%, hubo necesidad de intervención quirúrgica en el 20%, y en 26% de los casos el sangrado era de origen traumático. Estos fueron los resultados para el grupo A, grupo de sangrado, en el cual se dividieron para su análisis en 2 grandes grupos. Se separaron a los que tuvieron hemorragia intracraneana, donde es un poco más difícil de valorar el cese o el paro del sangrado, además de que el TAC seriado no fue un requisito establecido por el protocolo, versus los pacientes que tuvieron sangrado no intracraneano, que fueron 203 pacientes, donde es más fácil tener un control. De estos, la mayor parte fue sangrado gastrointestinal, 120, y no gastrointestinal, 78 casos. El tiempo promedio hasta el cese del sangrado fue de 2.5 horas. En lo que respecta al grupo B, el grupo que requiere suspensión por cirugía o por necesidad de un procedimiento, podemos observar que casi 2/3 partes de la población fueron representadas por casos de abdomen agudo, por fracturas o por procedimientos o situaciones de índole cardiovascular, y luego una serie de entidades con menor frecuencia. En este grupo B, recordemos que el criterio utilizado fue, de acuerdo al cirujano, cuál fue el reporte de su estimación sobre la gravedad o magnitud del sangrado, y podemos observar que en el 93% de los casos la hemostasia fue normal según fue reportada por el cirujano, mientras que solamente en el 6%, un poco más, hubo algún grado de sangrado leve o moderado durante el acto quirúrgico, y que el tiempo promedio desde la primera dosis del fármaco hasta la intervención quirúrgica fue de 1.6 horas. Otro dato relevante en lo que comentaba respecto a las características de un agente reversor ideal es que no tenga un efecto protrombótico.
Aquí podemos ver a la extrema derecha cómo a los 30 días hay un 4.8% de eventos trombóticos o a los 90 días un 6.8%. Recordemos que los pacientes que tienen un sangrado, pues es necesario suspender la terapéutica anticoagulante en este caso y el reinicio del anticoagulante o de la terapia antitrombótica se puede retrasar dependiendo del criterio clínico, de las condiciones del paciente y de algunos otros parámetros, lo que puede explicar cierto grado de retrombosis. ¿Cuáles serían las recomendaciones en caso de sangrado en pacientes que están recibiendo anticoagulantes orales de acción directa? Lo primero y fundamental es investigar cuándo fue la última dosis, porque tenemos que tomar en consideración la vida media de estos fármacos y sopesar este dato cronológico respecto a la necesidad de intervenir, en este caso con un agente reversor. Tenemos que valorar la función renal, puesto que si el paciente tiene una disfunción renal posiblemente aguda, definitivamente la depuración de los fármacos va a estar retrasada, fundamentalmente dabigatran en este caso, y eso tendrá importancia en la toma de decisiones. Hay que analizar las pruebas de coagulación para tener una idea cualitativa del efecto anticoagulante, como lo señalé en una de las diapositivas previas. Y posteriormente determinar en qué tipo de sangrado se encuentra el paciente. Si es un sangrado leve, probablemente no haya que hacer ninguna medida terapéutica importante, salvo retrasar o omitir la siguiente dosis, valorar cuál es el estado general del paciente, verificar que no exista algún efecto o interacción farmacológica. Para sangrados moderados a graves, hay que establecer una serie de medidas de reemplazo de volumen, de compresión mecánica, todo lo que el sentido común indique en relación con una hemorragia, considerando, en este caso, el uso de expansores de plasma fresco como expansor de volumen y no tanto como para reponer factores de la coagulación, transfundir plaquetas en caso de que se encuentre plaquetopenia y si el paciente estuviese bajo tratamiento con dabigatran, está indicado el tratamiento con idarucizumab 5 gramos. Si el sangrado pone en riesgo la vida, definitivamente está indicado el tratamiento con idarucizumab y habría que considerar el uso de concentrado de complejo protrombínico de 4 factores, fundamentalmente cuando el tratamiento es con rivaroxaban o con apixaban, menos probable o útil cuando el paciente está tomando dabigatran, y otra alternativa es el factor 7 recombinante activado. Ayer el doctor Izaguirre comentó claramente en una diapositiva cuál es el efecto de reponer los 4 factores de la coagulación bajo una circunstancia de sangrado, entendiendo que la reposición de la trombina o del factor 10 en este caso, pues va a ser efectiva, pero podemos repletar de factores que no están abatidos en el paciente, creando un exceso de valores plasmáticos del resto de los factores de coagulación que no están inhibidos. Este artículo, publicado en 2011, muestra cuál es el efecto del uso del concentrado de complejo protrombínico para revertir el efecto de rivaroxaban y dabigatran. Podemos ver en el extremo izquierdo de la diapositiva cómo al administrar rivaroxaban 20 miligramos en el paciente control y luego administrar concentrado de complejo protrombínico, se abate el nivel del valor de coagulación con tiempo de protrombina importantemente y en forma rápida. Pero esto no ocurre para dabigatran, como podemos ver en el extremo derecho, midiendo el tiempo de tromboplastina parcial o el tiempo de trombina, permanecen elevados, no obstante la administración del complejo protrombínico. Por lo tanto, esta opción terapéutica pudiera ser eventualmente útil para el paciente que está recibiendo un inhibidor del factor 10, pero no un inhibidor de la trombina. Finalmente, ¿cuál es el algoritmo recomendado para el uso de idarucizumab? Si es un evento urgente, hay que confirmar que el paciente esté tomando dabigatran, que haya idealmente definir cuándo fue la última toma de dabigatran y determinar el grado de anticoagulación. Y si el paciente tiene un sangrado grave o una cirugía urgente, podemos recurrir al uso de idarucizumab. Obviamente, antes de proceder con el procedimiento, hay que volver a medir los parámetros de coagulación, confirmar que se hayan revertido o normalizado los tiempos de coagulación y entonces proceder a la cirugía.
muy importante hacer nuevamente un balance del riesgo de trombosis y de sangrado una vez que se ha resuelto el problema, para no dilatar el reinicio de la anticoagulación cuando esté indicado y evitar la posibilidad de un nuevo evento trombótico. Que ayer presentó el doctor Arauz, realmente, en donde si el paciente está dentro de la ventana terapéutica para trombolisis, es decir, 4.5 horas de la valoración hacia el evento neurológico, si la última toma fue más de 24 horas, se puede proceder directamente con la trombolisis. Pero si hay duda o si la última toma fue menos de 24 horas, hay que medir los tiempos y si están prolongados, es conveniente o indicado revertir con idarucizumab y enseguida practicar la trombolisis. Bien, entonces para sintetizar, en caso de elegir al dabigatran como una opción terapéutica, como ya se ha venido comentando a lo largo de este evento, podemos integrar en un solo paquete el tratamiento integral del paciente. En el sentido vertical, valorando el riesgo de embolia, y en el sentido transverso, el riesgo de sangrado, podemos elegir la dosis más apropiada de dabigatran, dependiendo sobre todo del riesgo hemorrágico, entre 150 o 110 miligramos, y si determinamos que el riesgo es alto de hemorragia del lado derecho, los cuadros naranja y amarillo, podemos tener a la mano, a la disposición, el idarucizumab en caso de que llegara a ocurrir un sangrado y poder revertir el efecto y de esta forma brindar al paciente un tratamiento integral. Muchas gracias.